Buenas tardes, queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy, muy importante, muy buena, de la que el día de hoy dieron a conocer la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta virtual o electa, y el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y otros directores de otros lugares, proyectos prioritarios. En la reunión ya ven que el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a gira los fines de semana. Pues ahora estuvieron en Hidalgo el día de hoy, 13 de julio, sábado 13 de julio del 2024. Estuvieron ahí, como ya acabo de mencionar, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Menchaca, el gobernador de Hidalgo, María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Zoe Robledo, director del seguro, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y el subsecretario de Egresos y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. Y se hablaba, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, estaba mencionando que cuando le entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador Pemex, lo dejaron casi al borde de la quiebra, con menos de, o alrededor de menos de 1,000,000 o 1,000,000 de barriles diarios, pues muy poco. Y el día de hoy se ha aumentado a más de 3.4 millones de barriles diarios. Más aparte, con la rehabilitación de las 6 refinerías que había en el país. Más aparte, mencionaba que Deer Park en un año se pagó Deer Park. Y todavía, aparte de que se pagó, dejó dinero para el país. Aparte, la refinería Olmeca, que ya está empezando a refinar, y es probablemente, mencionaba que a fines de este mes o en el mes próximo ya empezaba a refinar al 100%. Porque hace unos días le mencionaba que estaba refinando, pero nada más estaba dando el 20%, pero aquí ya mencionaba el director de Pemex que ya iba a empezar a refinar al 100%. Y aparte, el día de hoy ya tenemos 8 refinerías más 2 coquizadoras, y una de las coquizadoras que está en Hidalgo, en septiembre ya empieza también a funcionar bien. Las coquizadoras pues también refinan, también hacen como si fueran refinerías, pero aparte de refinar, también hacen productos con el petróleo, con el aceite que sale de ahí, producen aceites y otras cosas más que también son ingresos muy fuertes para el país. También mencionaba de uno que estuvo en Pemex, como cínicamente menciona que en una entrevista o unos papeles que, sí, fue una entrevista, José Ángel Gurrea, cínico, José Ángel Gurrea, cínico, dice que le quitaban el 70% del interno bruto a Pemex.
y obligaban a la empresa a pagar deudas del gobierno, y hasta 3 billones de pesos a Pemex. Entonces, ahorita aquí les dejo el video ya mucho más explícito. Son videos que están un poquito largos, pero es una muy buena información. Vale la pena que lo veas, queridísimo patriota. Son muy importantes para estar al pendiente de lo que está pasando en nuestro país el día de hoy. También mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador que los programas van a rango constitucional, o sea que ya no los van a poder quitar. Está mucho mejor que queden a rango constitucional. El presupuesto, ya dijo el presidente, el presupuesto siempre ha habido, pero se lo robaban los corruptos, los neoliberales y los conservadores. Presupuesto hay y siempre lo ha habido, pero todo lo desviaban para ellos, era nada más para robárselo ellos. Entonces eso es para que le quede claro a muchas personas que están a favor de los neoliberales, que presupuesto siempre ha habido. Yo creo que una persona que sabe hacer cuentas, pues se da cuenta de eso totalmente. No necesitas que ser un físico matemático para darte cuenta de eso. Y también mencionaba que hay 35 millones de familias en México. Y de esos 35 millones, 30 millones ya están bien, y a otros 5 millones de personas les llegan los apoyos, o sea que se compensa todo esto. Recuerden que los apoyos es en general para todo el país, pero para las personas que estaban más de escasos recursos, ya solamente hacen falta 5 millones para llegar al tope. O sea, están más del 90% casi, que se está erradicando la pobreza en nuestro país. El pueblo, como lo dice el presidente, el pueblo es mucha pieza. Pues yo ahí te dejo el video. Si te gustan mis videos, pues dale like, suscríbete. Recuerda que con tu poderosísimo like podemos llegarle a muchas más personas. Es apretar la campanita de notificaciones para que quede en color negro y te lleguen todas las notificaciones cuando yo subo los videos. Ahorita pues todavía no tengo gran audiencia. Me gustaría que me apoyaras para tener un poco más de audiencia y empezar a hacer los videos en vivo. Que me apoyaras a llegar a los 200 suscriptores. Muchas gracias, patriota. Aquí te dejo la noticia. Hasta luego, que Dios te bendiga. Señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, señora presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, compañeros del Presidium, amigas y amigos. Cuando inició esta administración, el presidente de la República nos instruyó rescatar a Petróleos Mexicanos con el objetivo de garantizar el abasto en combustibles. Esa fue, de manera general, la gran instrucción y había que cumplirla, y había que superar varios obstáculos, dos los principales de ellos. Durante muchos años, Petróleos Mexicanos 15 había tenido un decremento en su producción de aceite y gas.
pasó de producir 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 1.640 millones al inicio de esta administración. Ese era un gran problema, había que detener la declinación de la producción y había que incrementarla. Y nos dimos a la tarea desde un principio, se detuvo la declinación y se incrementó la producción a niveles que, de acuerdo con la instrucción del presidente, fueran el número de barriles necesarios para garantizar la producción de combustibles, el consumo de combustibles del país. El otro gran problema era el de la refinación. En aquel entonces, Petróleos Mexicanos, al principio, contaba con 6 refinerías. Esas 6 refinerías llegaron a procesar más de 1.200.000 barriles diarios. Al inicio de la administración, en diciembre del 2018, las 6 refinerías procesaban 511.000 barriles. Había pues que remontar también esa pendiente. Y durante todos estos años se han venido invirtiendo dinero en la rehabilitación de estas refinerías, incrementando su proceso. No solo eso, en el 2022 adquirimos la refinería de Deer Park en Houston, Texas. Fue una operación extraordinariamente buena porque la adquirimos en menos de 600 millones de pesos, de dólares. Y ese mismo año, el 2022, la compramos en enero del 2022, ese año Deer Park obtuvo utilidades cerca de los 1.000 millones. No solo recuperamos todo lo que habíamos invertido, sino que tuvimos utilidades adicionales. Y Deer Park, desde que se compró y a la fecha, ha obtenido los mejores resultados en los últimos 16 años. Adicionalmente a la compra de Deer Park, se empezó a construir también desde el principio de esta administración la refinería Olmeca, que hoy está terminada al 100% y está en la fase de pruebas finales, de manera que a finales de este mes, principios del otro, va a entrar en producción al 100%. Con esto, informarle, señor presidente, señora presidenta electa, que al término de esta administración vamos a estar ya muy cerca de la autosuficiencia en combustibles y prácticamente procesando el aceite que extraemos del subsuelo mexicano. Ya no se va a seguir con esa política de extraer crudo, venderlo y comprar gasolinas, sino el aceite que se extraiga se procesa en nuestras refinerías, que inicialmente eran 6, ahora son 8 y que van a abastecer al país completamente de gasolina, diésel y turbocina. El día de hoy, presidente, presidenta electa, les mostramos el avance de la coquizadora de la refinería de Tula, que lleva un gran avance, inicia su producción en una primera fase en septiembre de este año, y su capacidad final van a ser adicionar 93,000 barriles de gasolina, diésel y turbocina diarios al país.
Todo lo que acabo de comentar, amigas y amigos, estos logros importantes se deben a muchos factores, pero yo considero a dos como los principales. Primero, referirme a los trabajadores de Petróleos Mexicanos que poseen conocimiento, experiencia y sobre todo compromiso, y que desde un principio se abocaron a rescatar a Petróleos Mexicanos y no lo han dejado de hacer hasta el día de hoy. El segundo factor importantísimo y sin el cual tampoco se hubiese logrado absolutamente nada fue el apoyo del presidente de la República, el licenciado López Obrador. Como nunca en la historia de México, Petróleos Mexicanos recibió apoyos del gobierno federal. Exactamente lo contrario de lo que se hacía en otras épocas. En otras épocas se dedicaban a ordeñar a Petróleos Mexicanos, a extraerle dinero que ni siquiera la empresa tenía. Me voy a permitir leer un fragmento de una entrevista que le hicieron al que fuera secretario de Hacienda del presidente Ernesto Zedillo, en donde dice lo que hacían, en donde reconoce como una especie de mea culpa lo que hicieron con Pemex. Dice José Ángel Gurría, y lo dijo hace poco, la situación de Pemex es el resultado de la política fiscal que siguió la Federación a lo largo de décadas, y ahí me incluyo yo, dice con mucha sinceridad, rayando en el cinismo, me incluyo yo como responsable. Le quitábamos hasta el 70% de los ingresos brutos, no de las utilidades. Le creábamos a Pemex un agujero artificial, una pérdida artificial. Obligábamos a la empresa a que lo cubriera con deuda. Definitivamente creamos ese endeudamiento excesivo. Y continúa. Se exprimió tanto a Pemex que desde 2005 comenzó a emitir deuda para pagar impuestos y en los años siguientes comenzó a emitir deuda para pagar gasto corriente. Ahí termino la cita de José Ángel Gurría, pero para contrastar, a contrapelo de lo que hizo el presidente López Obrador en esta administración en Pemex, lo primero fue bajarle esos impuestos de manera gradual a lo largo de estos 6 años, lo que ya le permite a Pemex no tener que endeudarse para pagar impuestos y adicionalmente apoyos. Apoyos para fortalecer la infraestructura de Pemex. Petróleos Mexicanos le ha pagado impuestos a la Federación en el orden de los 4 billones de pesos. Ha recibido apoyos importantísimos en el orden de 950,000 millones de pesos. Una entrega neta de recursos a la Federación de poco más de 3 billones de pesos. Pero quiero decirle, señor presidente, que esos 950,000 millones de pesos que usted autorizó a entregarle a Pemex como apoyo, todos y cada uno de esos pesos están
bien invertidos en el pago de la deuda, y por eso la deuda de Pemex hoy tiene una disminución de 30,000 millones de pesos con relación al inicio de esta administración, 30,000 millones de dólares. 23% menos de lo que recibimos. Y el resto de esos apoyos, todos y cada uno de esos pesos, fueron utilizados en la construcción de la refinería Olmeca, en el fortalecimiento, la rehabilitación de las 6 refinerías de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz, en la rehabilitación de las plantas de fertilizantes y las plantas de amoníaco, y fue una gran inversión la que hizo el gobierno federal, porque hoy podemos decir, señor presidente, señora presidenta electa, que Pemex debe menos, pero vale más, porque tiene más activos. Cierro diciendo que estamos muy contentos, y yo en lo personal muy contento, porque la continuidad está en manos de una persona, una mujer, compañera de muchos años de este movimiento, que tiene toda la capacidad, que tiene toda la experiencia, que tiene todo el compromiso, y que estamos absolutamente seguros de que la doctora Claudia Sheinbaum va a darle continuación a este gran gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y en Pemex. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Solicitamos la intervención de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero María Luisa Albores González. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, al licenciado Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo. Y de verdad agradezco mucho que me permitan compartir algunas palabras. Estoy muy agradecida y muy conmovida después de escuchar la intervención de mis compañeros. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio, un honor ser parte del gabinete de nuestro presidente. Preparé unas palabras y agradezco la escucha. Primero quisiera compartirles que reconocemos el gran aporte del Estado de Hidalgo para que los habitantes, sobre todo del centro del país, tengamos alimentos frescos como frutas y verduras, provenientes de su tierra y de su trabajo. También por la producción de materiales para la construcción, energía eléctrica y combustible para poder realizar nuestras actividades diarias. Muchas, muchas gracias. México es un país muy rico en recursos naturales, pero no hemos aprovechado esa riqueza para crecer con justicia social, ambiental y comunitaria. Durante décadas, teniendo como base un modelo neoliberal, la política ambiental solo sirvió para validar que unos cuantos sacaran provecho del patrimonio de todas y de todos los mexicanos. En el gobierno de la Cuarta Transformación, con el enfoque del humanismo mexicano, se han sentado las bases para una política ambiental incluyente, equitativa y justa. Se pone en el centro el bienestar de las personas, de las comunidades, ya que además de los programas es la salud de la gente, de su territorio, de sus recursos naturales, del agua, del suelo, del aire, de las plantas y animales, el porvenir de nosotras y de nosotros, de nuestros hijos. Hoy quiero destacar las acciones de este gobierno
cargos, no solamente cargos. Y construimos el segundo piso allá en la ciudad, en Periférico. Y cuando gané la encuesta de nuestro movimiento y tuve este enorme privilegio de que el presidente me diera el bastón de mando, recordé aquel momento y entonces pensé, nos toca, porque nos toca a todos, construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Y eso significa seguir gobernando con los mismos principios, es decir, el principio del humanismo mexicano que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Ese va a seguir siendo el principio de nuestro gobierno. El principio que dice, no a la corrupción, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios del segundo piso de la cuarta transformación. Aquí en Hidalgo hemos visitado la obra que se hizo para evitar más inundaciones por parte de Conagua, la refinería de Tula, la coquizadora y ahora este gran hospital que está haciendo el Seguro Social. Tiene una característica también nuestro pensamiento, nuestro movimiento. En el pasado todo lo querían privatizar, la educación, la salud, el petróleo, todo. Y eso empobreció al pueblo de México y perdimos la constitución de nuestra nación, porque todo o mucho se entregó también al extranjero. Ahora es lo contrario, se recuperan las instituciones públicas y por eso este es un símbolo, este lugar, la recuperación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Patrimonio Nacional. La constitución de una nueva institución de salud, el IMSS Bienestar, el rescate de petróleos mexicanos y también el rescate de la soberanía sobre el recurso hídrico. Quiero decirles que vamos a cumplir el compromiso que hice aquí en Tula la última vez que estuve. Ya lo declaró la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero vamos a hacer de la mano de la próxima jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Vamos a hacer un gran plan hídrico para toda la zona centro del país y vamos a recuperar el río Tula. Vamos a hacer un gran saneamiento del río Tula, junto también con lo que significa darle la viabilidad de agua potable, que también es un derecho para toda la región centro del país. Muchas gracias a todos y a todas. Decirles que para mí es un privilegio estar con ustedes, con el presidente López Obrador, y que nunca les vamos a traicionar. Muchas gracias a todos y a todas. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos,
de Hidalgo, de esta región de Tula, de comunidades, de pueblos, municipios. Me da mucho gusto estar con ustedes, regresar a esta región, ya que se están terminando obras y al mismo tiempo se están consolidando los programas de bienestar. Lo primero que quiero decirles es de que con la decisión muy inteligente del pueblo de México, porque el pueblo es mucha pieza, ya se garantizó que todos los programas de bienestar se eleven a rango constitucional. ¿Y por qué fue el pueblo? Porque se votó porque continuara la transformación y se eligió a una mujer excepcional, extraordinaria. Nada más, porque a veces se olvida. Piensen que tenemos información muy cierta, aunque ya hay traducción de glifos y de códices. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en los 3 siglos de dominación colonial, desde que nos invadieron los europeos hasta la independencia, que fueron 300 años, nunca gobernó México una mujer en esos 300 años llamados del virreinato. Puro virrey, que lo enviaban los reyes de Europa. Ni siquiera se dignó un rey de España a visitar en 300 años a la entonces Nueva España. Nunca. Nada más se llevaban el oro y se llevaban la plata y saqueaban a nuestro país. Pero a lo que voy es que, puro virrey, logramos la independencia y el primer presidente, Guadalupe Victoria, empieza como presidente de la Primera República Federal, 1824, su mandato, y termina en 1828, primer presidente de México. Y pasan 200 años del México independiente para que ahora ya tengamos una mujer presidenta de México. Son 500 años. Nos tocó vivir para contarlo. Esto es la historia. Ya nada más con eso deberíamos de estar agradecidos. Pero si además agregamos que se trata de una mujer que surge de un movimiento popular, porque Claudia ha luchado desde jovencita por la justicia y hay constancia de eso. No es fifí, para que se entienda bien. Viene de abajo y de la lucha popular. Por eso estamos muy contentos cuando ella dice van a continuar todos los programas de bienestar. Pues claro, si los hemos concebido y los hemos llevado a la práctica de manera conjunta como compañeros, llevamos años luchando por la transformación y luchando por causas justas. Por eso debemos de estar tranquilos, porque el país va a quedar
en muy buenas manos, una muy buena presidenta. Todo eso va a continuar porque van a seguirse distribuyendo los recursos, el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, con honestidad y va a alcanzar para todo. Siempre lo he dicho y ha quedado demostrado. El problema no es el presupuesto. Presupuesto hay. El problema que tenía México es que se robaban el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo. Ese era el problema. Cuando ese dinero se maneja con honestidad, el presupuesto rinde, alcanza, y no hace falta aumentar impuestos, ni gasolinazos, ni aumentar el precio de los energéticos, de la luz, nada de eso. No hace falta, repito, endeudar a México, porque tenemos recursos suficientes. Ahora que se está utilizando el presupuesto para el bienestar del pueblo, estamos viendo los resultados. Eso con 3 o 2 añadidos. Primero es que el presupuesto se distribuye para que le llegue, aunque sea una pequeña porción, a todos, a la mayoría. Somos 35 millones de familias en el país y está llegando ya el presupuesto a 30 millones de familias. Y 5 millones que no les llega se están beneficiando. ¿Por qué? Porque como le llega ahora, antes era la falacia, la mentira, el engaño de que si le daban al de arriba, llegaba abajo. Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Eso ya cambió. Ahora es de abajo para arriba. Y así sí se ayudan todos. Que hay varias instancias. Esto, entiendo, todavía se va a una última instancia. Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento. No es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo. Es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad. No tienen prueba. Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes. Todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México. Hay excepciones, pero por lo general están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil, porque no hay pruebas de nada. Bueno, tan es así que a ustedes les consta y le consta a todos los que ven la mañanera. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Xochitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé.
hasta castigaron a un funcionario del Consejo del INE, porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Xochitl. Y por lo general nunca la mencioné. Hagan un estudio de todas las mañaneras. ¿Cuántas veces hablé de ella? Ahora, estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la presidenta electa. ¿Dónde están las pruebas? Es algo parecido a la pseudoperiodista Anabel, que inventó de que yo estaba recibiendo dinero, o que recibí dinero en el 2006 de narcotraficantes. Esto aparejado a una campaña difundida en Estados Unidos desde enero de este año, en donde participaron estos periodistas famosos, el Tim Golden, premio Nobel del periodismo, nada más para que vean la decadencia en que están los medios de información, mejor dicho, de manipulación, no solo en México, en el mundo, con honrosas excepciones. Pero por lo general los más famosos son los más calumniadores, los más deshonestos, y hasta los premian. Este señor hace un reportaje y viene, difama por consigna, utiliza información de la DEA falsa y se va. Y le estoy pidiendo, porque tengo derecho a hacerlo, además no solo es Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de México, es la investidura presidencial y tienen que respetar. Y si no tienen pruebas, ¿cómo calumnian? La política, el periodismo tienen que ver con la ética. La política al menos es un imperativo ético. Entonces le estoy pidiendo y no me ha contestado. 2 veces el Pulitzer le otorgaron una condecoración, un premio al mejor periodista de Estados Unidos. Y si es el mejor periodista de Estados Unidos, se lee de que es el mejor periodista del mundo, porque es como el premio Nobel de literatura, pero acá es premio Nobel del periodismo. ¿Por qué no pones las preguntas? Porque a lo mejor se anima y contesta. ¿Dónde estabas? Las preguntas a Tim Golden cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base o te pagan por reportaje, por encargo,
se llaman freelance. ¿Quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si tu información proviene de agentes de la DEA, de funcionarios medios o de directivos principales de esa agencia. Aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? Aquí en México, ¿a quién consultaste? ¿Tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico? Si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública? Pues así es, Anabel, y así están los del tribunal, porque esa es una característica del conservadurismo. Para los jóvenes, 3 cosas. Es lapidario, pero ayuda mucho a entender cómo son los conservadores. Los caracteriza primero el que son muy hipócritas. Esa es una característica. Su doctrina es la hipocresía. Su verdadera doctrina de un conservador. Lo segundo es que son muy corruptos. El dinero es su Dios. Como le dijo Hidalgo a quienes lo estaban juzgando, a los oligarcas, el dinero es su único Dios verdadero. Y tercero, son muy autoritarios, fachos, son partidarios de la mano dura. Lo quieren resolver todo por la fuerza. Entonces es una corriente de pensamiento que ha existido por los siglos de los siglos. No es algo nuevo. Entonces se mantiene, pero son como sus elementos, características, ¿no? Más importantes para identificarlos: hipócritas, corruptos y autoritarios. Esto es, desde luego, sin matices.